Colegas, les saluda el profesor Orellana en esta oportunidad para resolver situaciones propias de la práctica docente relacionadas con los exámenes y los concursos de ascenso en lo referente a la prueba única nacional. Colegas, como sabemos, la prueba nacional evalúa el conocimiento pedagógico del postulante a partir de su puesta en uso en situaciones propias de la práctica docente. Entonces, lo que se resuelve en la prueba única nacional son situaciones propias de la práctica docente. Algunos equivocadamente le llaman casuística, pero son situaciones problemáticas en contextos educativos y que surgen como consecuencia de la propia práctica docente. Específicamente, la prueba nacional evalúa la aplicación de principios pedagógicos fundamentales que permiten la construcción del aprendizaje de acuerdo con los enfoques y principios señalados en los documentos curriculares como el Currículo Nacional de Educación Básica y los programas curriculares de cada uno de los niveles inicial, primaria y secundaria, donde encontramos pues las competencias, las capacidades, los desempeños, los estándares. La comprensión de las teorías del aprendizaje vigentes y los fines y principios de la educación peruana. Se refiere entonces a la comprensión de las teorías del aprendizaje, el socioconstructivismo, el aprendizaje significativo y todo lo que implica el desarrollo cognitivo a través de la psicología cognitiva, las neurociencias, así como los fines y principios de la educación peruana que se encuentran presentes en la Ley General de Educación 28044, artículo 9 para los fines, artículo 8 para los principios de la educación peruana. Los conocimientos pedagógicos relacionados con la didáctica específica, porque según la naturaleza de la competencia, y evidentemente obedeciendo a la lógica de las capacidades y la determinación de las evidencias y sus criterios, es que se establece la secuencia didáctica. No hay secuencias didácticas preestablecidas. Dependen de la naturaleza de la competencia y dependen de la evidencia, así como dependen de los criterios de evaluación que se plantean para cada una de las actividades de aprendizaje. Del mismo modo, evalúa los conocimientos disciplinarios relevantes para promover el desarrollo de las competencias propuestas en los documentos curriculares vigentes según el nivel, modalidad y o área correspondiente. Esto se refiere a la ciencia que está detrás de cada una de las competencias. Cada competencia tiene detrás una disciplina, una ciencia que la sustenta. Ese conocimiento disciplinar, ese conocimiento de la ciencia que respalda esa competencia, también se formula a través de situaciones propias de la práctica docente, mal llamadas casuísticas. Vamos a resolver entonces una situación que se presentó en la prueba única nacional del concurso de ascenso 2022 en el nivel de educación primaria. Situación: un equipo de estudiantes de sexto grado está resolviendo la siguiente situación. Juliana desea repartir 5 alfajores entre sus 8 sobrinos, de manera que cada uno reciba lo mismo y no sobre nada. ¿Cuánto le tocaría a cada sobrino? Durante el intercambio de ideas sobre la situación, los estudiantes plantearon algunas estrategias de resolución. ¿Cuál de las estrategias propuestas no es adecuada? Opción A. Alejandra dice: si son 8 personas, entonces si partimos cada alfajor en 8 partes iguales, se puede hacer un reparto equitativo. B. Fabricio dice: me parece que si partimos por la mitad 4 de los 5 alfajores y partimos el quinto alfajor en 8 partes iguales, se puede hacer un reparto equitativo. Paul dice: pienso que si partimos 4 alfajores en 3 partes iguales y partimos un alfajor en 4 partes iguales, tendremos 16 partes. Con esto podemos hacer un reparto equitativo.
Vamos a revisar la teoría. Sobre los significados de la fracción, encontramos información teórica importante en el anexo de este documento, Informe de Evaluación de Matemática en sexto grado, año 2013. ¿Qué logro de aprendizaje en matemática muestran los estudiantes al finalizar primaria? En la parte de los anexos aparece la teoría sobre los significados de la fracción, o sea, por lo regular nosotros utilizamos el significado de la fracción como parte de todo, pero hay otros significados más. En total, la fracción tiene 5 significados. La que normalmente utilizamos, la que comúnmente utilizamos incluso para los ejemplos, es la fracción como parte de todo. Se presenta cuando un todo, denominado también unidad, es dividido en partes equivalentes, para luego establecer una relación entre las partes seleccionadas y el número total de partes que conforman el todo. O sea, cuántas partes considero de un total en que se ha dividido la unidad. Esa es parte de todo. Pero no es el único significado. También es importante el segundo significado, que es la fracción como cociente. Se presenta en situaciones de reparto cuando un todo o unidad se distribuye de manera equitativa entre un número de personas o de partes. Después tenemos la fracción como razón. Surge en situaciones de comparación entre dos cantidades de la misma o diferente magnitud. La fracción como operador. La fracción actúa sobre una cantidad mediante relaciones operativas de división y de multiplicación, de modo de que la transforma en una nueva cantidad. Y finalmente, como medida, surge al comparar dos magnitudes, de las cuales una de ellas es el referente para medir y la otra es la que se quiere medir. Evidentemente, como la situación planteada en esta pregunta se refiere a repartir equitativamente, el significado de la fracción que debemos tomar es la fracción como cociente. Entonces, ¿qué hay que hacer? La unidad hay que dividirla de manera equitativa. Puede haber diferentes formas de dividirla de manera equitativa. Vamos a ver cómo planteamos esta situación. Veamos qué dice la competencia relacionada con esta situación problemática. Es claro que la competencia es resolver el problema de cantidad. ¿Y qué nos dice esta competencia en el programa curricular? Nos dice que cuando un estudiante resuelve el problema de cantidad, combina las siguientes capacidades. Traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Si observamos el desempeño de sexto grado, porque recuerden que esta situación está planteada para estudiantes de sexto grado, expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico, números, signos y expresiones verbales, su comprensión de, y una parte de esa expresión está asignada de esta manera: la fracción como operador y como cociente, las equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales, las operaciones de adición, sustracción y multiplicación con fracciones y decimales. Aquí está entonces la fracción como operador y como cociente. Entonces, los estudiantes de sexto grado, al culminar la educación primaria, deben manejar la fracción como operador y la fracción como cociente, además de la fracción como parte de todo, que se desarrolla también en los grados anteriores. Una vez revisada la teoría, vamos a confrontar esta teoría con cada una de las opciones. Alexandra dice, como son 8 personas, entonces si partimos cada alfajor en 8 partes iguales, se puede hacer un reparto equitativo. Vamos a representar esos 5 alfajores con estos 5 círculos y a cada uno lo vamos a dividir en 8 partes iguales, siguiendo lo que hemos leído respecto a lo que significa la fracción como cociente, que significa dividir en partes equivalentes. Estamos dividiendo en 8 partes equivalentes, correcto. Entonces una persona recibiría un octavo de cada uno de estos alfajores.
O si quieren, como hay 40 octavos, cada uno recibiría 5 de esos octavos. Entonces, la primera persona recibiría un octavo del primero, un octavo del segundo, un octavo del tercero, un octavo del cuarto, un octavo del quinto, y en total obtendría pues 5 octavos. Cada persona obtendría 5 octavos. Así es como plantea su estrategia Alexandra y está bien. En el caso de Fabricio, Fabricio dice, me parece que si partimos por la mitad 4 de los 5 alfajores y partimos el quinto alfajor en 8 partes iguales, se puede hacer un reparto equitativo. Entonces ahí tenemos nuevamente los 5 alfajores representados por los círculos. Los 4 primeros los dividimos en mitades, con lo cual aparecen 8 mitades. Y el último alfajor lo dividimos en 8 partes. O sea, cada persona recibiría una mitad, porque hay 8 mitades, y recibiría un octavo, porque hay 8 octavos. Esa mitad equivale pues a 4 octavos más un octavo, y tendríamos también 5 octavos. Significa entonces que tanto Alexandra como Fabricio han planteado estrategias que permiten resolver adecuadamente el problema. La estrategia inadecuada sería la de Paul. Y justamente responde a la pregunta, revisemos la pregunta. Durante el intercambio de ideas sobre la situación, los estudiantes plantearon algunas estrategias de resolución. ¿Cuál de las estrategias propuestas no es adecuada? Queda claro que la que no es adecuada es la de Paul. Porque Paul dice, pienso que si partimos 4 alfajores en 3 partes iguales, ahí saldrían entonces 12 partes, saldrían 12 tercios. Y un alfajor en 4 partes no habría manera de repartir entre 8 personas. No es la estrategia adecuada, por lo tanto la que no corresponde sería la opción C. De esa manera hemos resuelto esta situación planteada en la prueba única nacional del concurso de ascenso 2022. Nos despedimos de ustedes, no sin antes hacerles recordar que iremos presentando diferentes resoluciones de situaciones propias de la práctica docente para que usted pueda ir viendo la forma como resolvemos estas situaciones en nuestras capacitaciones y en nuestros cursos de preparación. Para mayor información sobre nuestros cursos, puede usted comunicarse a través de un mensaje escrito o un mensaje de audio al WhatsApp 9695083737 o búsquenos en el Facebook, búsquenos como Grupo Orellana para que esté enterado de las últimas novedades sobre nuestros cursos, así también como las novedades en el ámbito educativo. Y si quiere comunicarse con nosotros electrónicamente, lo puede hacer a través del correo electrónico orellanaprof@gmail.com. Será entonces hasta una próxima oportunidad.